Atacama. Historia, presente y futuro. Con el ingeniero, exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Hola amigos, amigas, audiencia mayoritaria de Radio Festiva para toda nuestra región de Atacama. Penúltimo día de este año 2024, 30 de diciembre, se nos fue el año, definitivamente se nos ha ido este año 2024. Hoy el programa lo vamos a dedicar a un olvidado personaje de la historia copiapina, de la historia de Atacama y diría yo del norte chico. Recordemos que el norte chico lo conforman la región de Atacama y la región de Coquimbo. Pero antes de entrar en materia, los invito a los que van a ver o están viendo por plataforma YouTube este programa, que se suscriban al canal, que compartan el video para que otros puedan acceder a esta interesante historia y que también pongan me gusta. Así es que entramos en materia una vez ya solicitado lo que suelo solicitar a todos quienes me acompañan en esta conversación. El día de ayer, 29 de diciembre, se cumplieron 142 años del fallecimiento de quien fuera alcalde de la comuna de Copiapó, o de la ciudad de Copiapó, 142 años, es decir, no fue un alcalde de hace poco tiempo. Me refiero al ingeniero nacido en la ciudad de La Serena, don Anselmo Caravantes Garmendia, que tuvo una destacada y larga vida empresarial, política y social en Atacama y particularmente en Copiapó. Don Anselmo Caravantes Garmendia falleció el 29 de diciembre de 1882. ¿Quién era este señor? ¿Quién era don Anselmo Caravantes? Bueno, él nació en La Serena en diciembre del año 1828. Con eso estamos ya diciendo que él pertenece o perteneció a la primera generación de chilenos después del proceso independentista. Recordemos que el proceso de independencia terminó aproximadamente en 1823. El acomodo, ¿verdad?, del desconectarnos de la corona española. Claro, después de 1823 vino otro tipo de acomodo para ver cómo nos organizábamos internamente, como nueva república. Entonces, 1828 nació don Anselmo Caravantes en la ciudad de La Serena, por lo tanto, él forma parte de la primera generación de chilenos de la República, o formó parte. Él fue bautizado en la ciudad de La Serena también el 1 de marzo o el 1 de marzo de 1829. Fue hijo de don Anselmo Caravantes Sáez, oriundo de Chillán, un chillanejo avecindado en La Serena, y doña María del Carmen Garmendia Luco, natural oriunda de la ciudad de Illapel. Fue bautizado y sus padrinos fueron don Rafael Pérez Apey y doña Luisa Luco de Garmendia, abuela materna del recién bautizado Anselmo Caravantes Garmendia. Don Anselmo Caravantes, futuro alcalde de Copiapó, estudió en el Instituto San Bartolomé de La Serena o Instituto Nacional Departamental de Coquimbo. En las crónicas, escritos, manuscritos de la época, aparece con ambos nombres. Es el mismo instituto, el mismo establecimiento formador de muchas generaciones de jóvenes y que fue fundado un 7 de abril de 1821 por orden del director supremo don Bernardo Higgins, transformándose de esta manera en el segundo colegio
colegio más antiguo de la ciudad, del país, de Chile, después del Instituto Nacional. Yo creo que y no me cabe duda que a partir del descubrimiento de Chañarcillo, en gran medida, no creo que haya sido exclusivamente eso, pero en gran medida, en este colegio se empezó a dictar, o por lo menos quedó establecido que se dictaran las cátedras de mineralogía y química a partir de 1833. Y en 1838, en este establecimiento que es el actual Liceo Gregorio Cordovés de La Serena, llegó en junio de 1838 el científico polaco Ignacio Domeyko a iniciar ya formalmente la enseñanza minera en Chile. En junio de 1838 llegó Domeyko, por lo tanto, nuestro personaje histórico de hoy, don Anselmo Caravantes, fue hasta 1843 discípulo del científico polaco Ignacio Domeyko en su proceso de formación como ingeniero de minas. Habiéndose titulado ya como ingeniero de minas, Anselmo Caravantes arribó a, comillas, el dorado de la época, atraído como muchos chilenos y extranjeros de muchos países, llegó a la ciudad de Copiapó a mediados de 1851. Época conflictiva, convulsionada, fue el año de la elección de presidente de don Manuel Montt Torres, y el joven ingeniero de 22, 23 años se instala en la ciudad de Copiapó a desarrollar o a ejercer su profesión de ingeniero de minas. Sabemos que el 25 de diciembre de 1851 arribó a Copiapó por primera vez el ferrocarril, flamante proyecto impulsado por la industria minera de la vieja provincia de Atacama. Y ese mismo 25 de diciembre estalla en Copiapó un motín liberal en contra del gobierno de Montt. Un motín liberal que venía a ser, diría yo, un último estertor del gran alzamiento liberal y que nos tuvo en una guerra civil por 3-4 meses en ese 1851. Recordemos que hubo un sitio, la ciudad de La Serena estuvo sitiada por varios meses a partir de septiembre de 1851 y precisamente el sitio de La Serena cae el 25 de diciembre de ese mismo año. Es decir, los sucesos ocurrieron sincrónicamente, la llegada del ferrocarril a Copiapó, este motín liberal que se produjo en la ciudad de Copiapó y la caída del sitio de La Serena. Anselmo Caravantes, futuro alcalde de la ciudad de Copiapó, se involucró en este motín, estuvo involucrado, motín que trajo como consecuencia varios fusilamientos en la plaza de Copiapó, y Caravantes estuvo prófugo por muchos meses, producto del hecho de estar involucrado en este motín. Vuelto a la vida pública, por llamarlo de alguna manera, Anselmo Caravantes fue quien, prestándole servicios a la municipalidad de Copiapó, fue quien trazó y levantó planos de la Alameda de la ciudad, de la actual Alameda Manuel Antonio Mata. El ingeniero que trazó la Alameda fue don Anselmo Caravantes Garmendia, y esto está, en los archivos históricos de la Municipalidad de Copiapó. Ahí yo lo encontré porque escribí este libro hace algunos años, y en la contraportada me pareció a mí importante poner el proceso de pago del trabajo que Anselmo Caravantes le prestó a la Municipalidad de Copiapó en el trazado de la Alameda, hoy llamada Alameda Manuel Antonio Mata. Y yo les voy a leer lo que dice estos documentos de la época, donde queda absolutamente claro que fue él quien desarrolló este trabajo. Dice: Copiapó, junio 2 de 1853. Estando conforme el presente recibo con el acuerdo municipal a que se refiere, páguense por tesorería departamental a don Anselmo Caravantes la cantidad de 69 pesos
por el plano que ha levantado para la municipalidad de la Alameda que debe construirse al naciente del ferrocarril, debiendo deducirse esta cantidad de la partida de impuestos según el acuerdo municipal del 1 de junio del presente año. Y firma un apellido ahí Quesada y un señor José A. Aguirre. Y en el otro documento que está incluido en esta contraportada de este libro, que se llama Desde los valles transversales a los canales australes, señala, aquí está el recibo del dinero por parte del profesional de la época, dice lo siguiente: recibí del tesorero departamental la cantidad de 69 pesos por el plano que levanté para la alameda que debe construirse al naciente del ferrocarril, y que la ilustre municipalidad en sesión del 1 de junio ha acordado se me abonen por tesorería de la partida de impuestos. Copiapó, junio 2 de 1853, y firma como recibido don Anselmo Caravantes. Este documento ratifica, certifica que quien desarrolló los planos de la Alameda fue este profesional del año 1853. Posteriormente, el ingeniero, desarrolló sus trabajos profesionales fundamentalmente en minería en la década del 50 del siglo XIX, en el 1850 y tanto, pero en su calidad de ser miembro del Partido Liberal, se fue involucrando en política o estuvo siempre involucrado en política. Ya dije que apenas llegó en 1851 se involucró en un motín liberal, y razón por la cual tuvo que andar escondido, ¿verdad? Prófugo. Y finalmente el 20 de abril de 1858, se produce una elección municipal en la ciudad de Copiapó. El antecedente más inmediato había sido la elección parlamentaria de diputados en el 31 de marzo de 1858, donde se produjo un amplio, avasallador triunfo de la oposición al gobierno de Montt. Y quienes conformaban la oposición al gobierno de Montt eran el Partido Liberal, cuyo líder natural era don Anselmo Caravantes, y el Partido Fusionista, cuyo líder natural era don Pedro León Gallo. Obtuvieron el triunfo dos fusionistas, don Tomás Gallo Goyenechea, hermano de don Pedro León, y don Manuel Antonio Mata Goyenechea, primo hermano de don Pedro León Gallo Goyenechea. Como diputado suplente quedó don Agustín Cordero, y fueron elegidos también electores de senadores, los que iban a elegir senadores, y entre esos triunfadores quedó don Anselmo Caravantes, don Pedro León Gallo, don Olegario Carballo, don Felipe Santiago Mata, don Baltasar Osa y don Luis López Andía. A partir de ese triunfo, y ya venían las elecciones en 3 semanas después de esa elección de diputados, venía la elección alcaldicia, y se sentaron a negociar don Pedro León Gallo con don Anselmo Caravantes para privilegiar a uno de los dos candidatos. Cada uno se sintió con derecho a ser el candidato de la oposición para ocupar la alcaldía de la capital de Atacama, y no hubo acuerdo y fueron las fuerzas opositoras divididas. Después del gran triunfo obtenido en forma unida, la oposición conformada por el Partido Fusionista, ya lo dije, y el Partido Liberal, en la elección de alcaldes fueron divididos, levantándose como la figura principal del Partido Fusionista, ya lo dije, don Pedro León Gallo Goyenechea, y del Partido Liberal, don Anselmo Caravantes Garmendia. El gobierno, que lideraba en Atacama el teniente coronel don José María Silva Chávez, intendente de Atacama en la época, levantó también una lista de 6 candidatos. ¿Por qué 6 candidatos? Porque se elegían 6 regidores, es decir, 6 concejales de hoy día, y esos 6 regidores elegían al alcalde de la ciudad. Se produjo la elección,
el conservadurismo se dividió entre los conservadores monbaristas, que eran los del gobierno, y los conservadores ultramontanos, que eran los fusionistas que se habían aliado con algunos liberales. Se dividieron los votos y por lo tanto el Partido Liberal obtuvo una mayor votación para elegir a los 6 regidores, que optaron en definitiva por elegir a Anselmo Caravantes Garmendia como el alcalde de la ciudad. Quedaron bastante distanciados don Pedro León Gallo y don Anselmo Caravantes después de esa elección, pero el intendente José María Silva Chávez se encargó de unirlos nuevamente. ¿Por qué razón? Se aplicaba en aquella época a los policías municipales que cayeran en una falta, se les aplicaba el castigo de apaleo. Era una policía municipal. El 31 de mayo de 1858, el recién electo alcalde, Anselmo Caravantes, levantó una moción o proyecto, ¿verdad?, para terminar con esa práctica de castigo a los policías. El proyecto del alcalde fue aprobado por todo el cuerpo de regidores el día 9 de agosto de 1858. ¿Qué ocurrió? El intendente José María Silva Chávez, que era constitucionalmente el máximo jefe municipal, así lo establecía la Constitución de 1833, vetó la decisión del alcalde y del cuerpo de regidores y fue interpelado por el regidor Pedro León Gallo ese 9 de agosto de 1858. Al día siguiente, el intendente, como máximo jefe municipal, decretó la suspensión de su cargo del regidor Gallo y pidió que fuera sometido a juicio por desacato. Eso encendió la mecha opositora nuevamente. Fusionistas y liberales que habían quedado algo distanciados o peleados después de la elección municipal del 20 de abril, se unieron nuevamente y comenzaron a coordinarse con los ímpetus revolucionarios que habían en Santiago por aquel 1858. El 5 de octubre de ese año, Anselmo Caravantes viaja a la capital a coordinarse con los opositores al gobierno que estaban en Santiago, y el político santiaguino o los políticos santiaguinos le plantearon que el apoyo que necesitaban era que Atacama se levantara en armas, pero se mantuviera atenta en una actitud de vigilancia, ¿verdad?, mientras se concretaba una asamblea constituyente que viniera a cambiar la Constitución de 1833 y le diera otro tipo de organización al país. Por lo tanto, Atacama, de acuerdo al diseño de Santiago, no iba a tener un protagonismo central o un primerísimo protagonismo, sino que todo se iba a conducir, este cambio o supuesto o buscado cambio de constitución se iba a conducir en Santiago. Anselmo Caravantes, de acuerdo a las crónicas de la época, no llegó del todo conforme y sabía que lo que Santiago les proponía tenía para él un límite. El 3 de noviembre del año 1858 se formó en Copiapó un comité revolucionario, que era un organismo secreto que trabajaba subterráneamente, ¿verdad?, para organizar un alzamiento en Atacama en coordinación con Santiago. Los atacameños no iban a esperar ser un simple apoyo a Santiago, sino que querían tomar el protagonismo porque se sentían, dadas las riquezas que habían en Atacama, con derecho a dicho protagonismo. Ese comité revolucionario lo integraron 4
políticos de la época, el liberal y alcalde de la ciudad Anselmo Caravantes, y los fusionistas Pedro León Gallo, Felipe Santiago Mata Goyenechea, primo hermano del anterior, y Olegario Carballo, muy amigo de los clanes Gallo Goyenechea y Mata Goyenechea. Se creó también el 12 de noviembre de 1858 un club constituyente para disfrazar lo que se quería hacer, engañar al gobierno, integrado por muchos jóvenes, ¿verdad? Pero eran reuniones bastante insulsas sin mucho destino. Era un señuelo, ¿verdad?, para que el gobierno no se diera cuenta de lo que se estaba programando. Finalmente, el 5 de enero de 1859, estalla el alzamiento en Copiapó. Anselmo Caravantes, por decisión del Comité Revolucionario, va a Caldera. El alcalde de Copiapó es enviado a Caldera a tomarse el puerto. Ocupa por 24 horas el cargo de gobernador de Caldera y toma armamento que había en el lugar, hace rápidamente fabricar balas o municiones de cañón. Finalmente es llamado por Gallo el día 6 de enero para que volviera a Copiapó a hacerse cargo de la organización, fundamentalmente de la artillería. Se le dio el grado de coronel de ingenieros y comandante general del arma artillería. Elaboró una serie de tecnologías, maquinarias, ¿verdad?, de carácter bélico. Por ejemplo, sistemas de explosivo para volar algunos pequeños puentes que tenía la vía férrea, que venía de Copiapó Caldera. Construyó blindó los carros de carga del ferrocarril, los blindó para que sobre él fueran infantes con fusiles, ¿verdad?, disparando en caso de una batalla con las fuerzas del gobierno. Y dos proyectos emblemáticos: acuñó las famosas monedas de plata de 1 peso y de medio peso, llamadas monedas constituyentes o pesos gallo, monedas de plata con la plata de Atacama. En marzo de 1859 fundió cañones y cañones de bronce, de tal manera que pudieran ser trasladados sin la dificultad que presentaban los cañones de fierro fundido por la masa, el peso que estos tenían. Posterior a la derrota de la revolución, Anselmo Caravantes se exilió en el Perú y retorna después a Copiapó, después de algún tiempo, ¿verdad?, a continuar una vida profesional, política y social. Ingresa a la masonería en la recién formada Logia número 3, Orden y Libertad. En octubre de ese año, el 9 de octubre de 1862, la logia se forma el 11 de enero de 1862. El 6 de octubre ingresa como aprendiz a dicha logia Anselmo Caravantes. El 2 de febrero es ascendido al grado de compañero y el 19 de octubre de 1863 es exaltado a maestro. Forma parte del grupo de los 100 masones reconocidos como formadores de la Gran Logia de Chile. Fue parte de la primera mesa del Partido Radical, fundado en Copiapó el 27 de diciembre de 1863. Se casó con doña Elena Tomlin Herrera, hija de un inglés inmigrante en Copiapó, y tuvo con ella una familia de 13 hijos. El 29 de diciembre de 1882 cenó en su casa de la calle Yumbel en Copiapó. Salió a recorrer con su mujer y algunos de sus hijos la alameda que trazó y levantó sus planos en 1853. Retornó al hogar y se sienta en un sofá de la sala de estar a leer un libro y le sobreviene la muerte por un fulminante ataque cardíaco. 1:15 para las 9 de la mañana del 31 de diciembre de 1882
sale el cortejo fúnebre de la casa de los Caravantes Tomlin en la calle Yumbel de Copiapó, rumbo al camposanto de la ciudad, donde mismo está hoy, al otro lado del río, y ingresa por el portal donde se puede leer el texto que invita a reflexionar sobre la vida o la muerte. Amigos y amigas de Radio Festiva de Copiapó, he querido hacer referencia a este olvidado político, si bien es cierto nacido en La Serena, pero que se radicó en Copiapó a partir de los 22 años y que llegó a ser la máxima autoridad de la ciudad en 1858, destacado ingeniero político, que la historia simplemente olvidó. No hay una calle en la ciudad de Copiapó que lleve el nombre de este ilustre personaje. Los invito a quienes ven o van a ver en plataforma YouTube este programa a suscribirse al canal, a poner me gusta y a compartir el video para que muchos más conozcan estas viejas historias de Copiapó y de Atacama.